que todo mi ser gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré. Gracias por acompañarnos. Estamos en la lectura del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 2 y comenzaremos en el versículo 1. Pidiéndole a nuestro Señor que nos dé de su espíritu para entender su palabra y poderla poner en práctica en nuestras vidas también. Dice la palabra de Dios así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id, y allá averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En esta parte de la historia bíblica es importante entender algunos detalles. Primero, vemos que Jesús nació en Judea. Judea era lo que podemos decir la capital de Israel. En esos días, Herodes era un rey con el beneplácito del Imperio Romano. Herodes es conocido como Herodes el Grande porque él había hecho muchas edificaciones que hicieron de Israel una ciudad moderna para sus días. También había aportado mucho dinero para la reconstrucción del templo, el cual todavía estaba en algunos arreglos estructurales para los días de Jesús. En cuanto a los magos que aparecen en este texto, nuestro entendimiento de mago es alguien que hace trucos o hechicerías, pero el concepto mago no es el concepto bíblico. En este caso se está hablando de personas que tenían ciertos conocimientos y que por ese conocimiento eran sabios. Vienen del oriente, significa que venían de un lugar donde se daba mucho que hubiesen personas dedicadas a estudiar las ciencias, en este caso la astronomía,
que es el estudio de los movimientos de los cuerpos celestes. Estos hombres también necesitamos entender que habían sido influenciados por los judíos. Cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, dejaron una gran huella de su cultura y de sus escritos en medio de los babilonios, de donde es muy posible que venían estos hombres que posteriormente llegaron a ser también el imperio medo-persa. Posiblemente ellos habían escudriñado también las profecías y estaban atentos. Esto muestra cómo el judaísmo había influenciado también a aquellos donde ellos estaban viviendo. También es importante notar que en la escritura vamos a ver el nombre Herodes en diferentes partes de la escritura del Nuevo Testamento. Y es que Herodes tuvo muchos hijos, de entre los cuales se van a mencionar, por ejemplo, Herodes II o Herodes II, Arquelao, el cual se menciona en Mateo capítulo 2, versículo 22. Este es el hijo que sucedió a Herodes el Grande. Que el primero es el que intentó matar a Jesús cuando él estaba recién nacido. Y vamos a encontrar también a otro Herodes llamado Herodes Antipas, quien mató a Juan el Bautista. Posteriormente tendremos más adelante otro Herodes, Felipe, el cual es el esposo de Herodias, la mujer que su hermano Antipas le había quitado, y el cual Juan el Bautista le señalaba que no le era permitido tomar la mujer de su hermano. Y tenemos otro también Felipe, sin embargo este Felipe no tiene mayor relevancia. Posteriormente tendremos a dos Herodes Agripa, uno de ellos es nieto, el cual no tiene mayor trascendencia. Y por último también Herodes Agripa, al cual veremos o se ve en el libro de los Hechos cuando Pablo hace defensa de su ministerio ante este Herodes Agripa. ¿Por qué dice el versículo 3 que Herodes se turbó junto con todo Jerusalén? Bueno, es importante notar que Herodes el Grande no era descendiente directo de David. Por tanto, de una manera, él estaba usurpando el trono, y él muy bien lo sabía. Él había ganado el título de rey porque había ofrecido dinero a los romanos. A los romanos no les interesaban los asuntos judíos, sino que más bien buscaban cómo sacar dinero de sus pueblos conquistados. Y Herodes era muy astuto y logró el puesto de rey. Y él mismo sabía que él no era rey. De tal manera que cuando oyó que había nacido un rey de los judíos, él se entendía muy bien que este era el verdadero heredero al trono conforme a las escrituras. Por eso su intención de matarlo era, ¿por qué? Porque no quería que viniese alguien a quitarle su reinado. Entre los detalles importantes, necesitamos entender que también Herodes, pocos días antes de morir, asesinó a uno de sus hijos, el que supuestamente lo iba a sustituir una vez que él muriera. Sin embargo, Herodes, no queriendo jugarse el chance de ser asesinado por este hijo, lo mandó a matar. Herodes era una persona sanguinaria. Él llegó a matar también a su propia esposa y a varios de sus hijos. En cuanto a Belén, diremos que no era una ciudad, sino una aldea. Una aldea en las afueras de Jerusalén. Jerusalén era
la ciudad más importante, era la capital de Israel. Y Belén era también la aldea donde había nacido David. Y en Belén también se había dado la hermosa historia de Ruth, cuando ella y su suegra Noemí habían regresado del extranjero cargadas de penas por la muerte de sus esposos. Así que Belén, aunque era muy pequeña, tuvo la hermosa bendición de ver nacer al Mesías. Esta aldea queda aproximadamente a unos 8 o 9 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, en sus afueras. Otro punto importante a analizar en esta lectura es que los sabios de Oriente no llegaron al pesebre. El versículo 11 dice que cuando ellos llegaron, entraron a una casa donde estaba el niño con su madre. Esto nos indica que los acontecimientos que Mateo narra habían sucedido tiempo después de el propio nacimiento de Jesús. Muchos creen que había pasado cierto tiempo después del alboroto en el cual Jesús, como narra Lucas, nació en un pesebre por falta de espacio, por cuanto las personas se habían movilizado de un lugar a otro para empadronarse conforme al edicto del César de Roma, que quería saber cuánta gente había en su imperio. Entre los elementos que sus visitantes ofrecieron está el oro, que es el elemento para darle honor a los reyes, el incienso, que era utilizado en los cultos de la adoración, y la mirra, que era utilizada para ungir a los sacerdotes y a los reyes en Israel. Esto podemos ver cómo Dios, de una manera que los sabios ignoraban, Dios en su providencia estaba dándole los atributos a ese niño que iba a llegar a ser rey y sacerdote de todos nosotros. Gracias por acompañarnos en esta lectura y análisis del Evangelio de Mateo. Que Dios les bendiga y los espero en la próxima lectura. Que todo mi ser, gloria dé a Dios, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré y su nombre alabaré.